Y bueno, vamos a hablar acerca de los acuerdos comerciales que están por cerrarse en este año. De hecho, el ministro de la Producción ha comentado pues que se prevé ya el cierre técnico de las negociaciones con México, con China, con Costa Rica en las próximas semanas. De hecho, para el 2025 el gobierno de Guillermo Lasso propuso alcanzar al menos 10 acuerdos comerciales, esto como parte de su política de acceso a nuevos mercados internacionales. Por ahora el objetivo es llegar al 30% de lo previsto, así apuntó el viceministro de Comercio Exterior y admitió que los acuerdos no se logran de un día para otro, pero se está avanzando bastante bien con hitos planteados. Y también otro de los hitos es que el acuerdo comercial con los Estados Unidos se negociará por vía directa, así anunció el ministro Julio José Prado. Recordemos que hay una comitiva importante que viajó a Washington con el presidente Lasso y una comisión del Senado está de hecho preparando ya una ley para que el TLC se negocie sin pasar por el Congreso americano. Los ministros de Producción y Economía detallaron cifras de inversión y bueno, hay avances en ese sentido. ¿Cómo esto afecta, beneficia a los exportadores? Vamos a conversar con Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport. Javier, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, cuéntenos sobre cómo cerramos este año en cuanto a temas de exportaciones y cómo tomamos estas noticias que nos trae el gobierno del presidente Lasso en cuanto a los acuerdos comerciales. Bienvenido, Javier. Hola Verónica, buenos días. Es un gusto poder compartir este espacio de la mañana. El sector exportador, a partir de la pandemia, se ha caracterizado por generar buenas noticias. Lógicamente, nuestra expectativa es que además en este momento, que es un momento que nos acerca espiritualmente hacia el optimismo, la unión, el sector exportador justamente es sinónimo de oportunidades. Y eso es lo que hemos demostrado en el transcurso de los últimos, como decía, 2 años a partir de la pandemia, porque a pesar de que han sido momentos muy complejos, los que creo que solamente cuando incluso lo extrapolamos al nivel personal, hemos entendido que son momentos muy complejos, pero aún así hemos sabido sobreponernos con la pujanza que tiene el sector empresarial. Hemos generado más de 20,000 plazas de empleo en el transcurso de estos 2 años, pero particularmente el 2022, y ahora ya voy entrando un poco más en materia de su pregunta, hace un año que estuvo caracterizado por muchas volatilidades. Recordemos que cuando empezamos el año tuvimos ya el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, y eso lamentablemente afectó a 2 sectores, en realidad a gran parte de la oferta exportable, pero con mucha más profundidad a 2 sectores emblemáticos de las cadenas agrícolas de exportación. Por un lado, la cadena bananera, que centraba prácticamente el 25% de sus exportaciones a Eurasia, y la cadena florícola, que tiene un importante segmento de mercado en los consumidores rusos. Entonces, a partir de eso, recordemos que tuvimos un junio de 2022 marcado por las paralizaciones, que en gran parte también desfavorecieron la posibilidad de mantener los contratos que teníamos ya planificados con los mercados de destino, y a eso se suman factores externos como la inflación a nivel mundial, que hace que los hogares en los centros principales de consumo tengan menos recursos para poder comprar nuestros productos, y a nivel interno otras cosas de las cuales no estamos exentos. Por ejemplo, el incremento en los costos. Hace poco se anunció el incremento en el salario básico a partir de un argumento antitécnico, con lo cual, digamos, todo eso va sumando, se va recargando. Tenemos una estructura tributaria que se mantiene estática, que sigue cayendo sobre los hombros del sector exportador. Y por eso hemos cerrado un año en el que, si bien se puede ver en las cifras que hay un crecimiento, y eso siempre es positivo para la dolarización, el problema es que cuando descomponemos ese crecimiento, que es cercano al 20%, nos damos cuenta que camarón es el que ha empujado ese crecimiento. Pero en cambio las cadenas agrícolas y agroindustriales están retrocediendo, Verónica, y esto es extremadamente grave, porque las cadenas agrícolas son justamente las más intensivas en demanda de empleo. Por lo tanto, me parece que uno de los grandes desafíos que vamos a tener en el transcurso del siguiente año es revertir esa realidad para que estas cadenas que están ubicadas en el agro, que son la alternativa de desarrollo económico en la ruralidad, puedan recuperar esas posibilidades de ser expansivas en oportunidades de empleo para la sociedad. Lógicamente, el entorno no es el más favorable. Las mismas condiciones con las que estamos cerrando el año, estas condiciones adversas de incertidumbre, de incremento en los precios internacionales, también están haciendo más conservadoras nuestras perspectivas del siguiente año. Pero
digamos, los desafíos están ahí planteados. Me parece que lo mejor que podríamos hacer es justamente trazar, y si usted quiere ya puedo un poco más adelante empezar a profundizar cómo la agenda comercial, particularmente los acuerdos que se han anunciado con Costa Rica, por ejemplo, o el inicio con Canadá, pueden traer muy buenas noticias justamente en esa línea para el sector exportador. Importante, Javier, gracias por esa introducción de cómo cierra el año el sector exportador. Y bueno, hablemos entonces de estos acuerdos que ha sido parte de la agenda del gobierno del presidente Lasso, y justamente ya hay resultados y se prevé cierres técnicos ya a finales de este año. Por ejemplo, negociaciones con México, con China, con Costa Rica en estas semanas, y también estas noticias que vienen desde los Estados Unidos de un acuerdo comercial que se negociaría incluso por vía directa. ¿Cómo tomar estas noticias? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos afecta? Y bueno, ¿qué espera el sector exportador sobre esto? Claro, en el caso de la agenda comercial, esto es parte, pilar fundamental de la competitividad que nosotros vemos como sector exportador. Y esto porque a nivel internacional, cuando nosotros nos enfrentamos a circunstancias como, por ejemplo, que los compradores en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, nos dicen si es que yo compro un producto similar al tuyo, pero que provenga de Perú, Colombia, Chile o los centroamericanos, no voy a tener que pagar ningún arancel, mientras que si lo traigo desde Ecuador, enfrento aranceles 10, 15, a veces 25%, y por lo tanto eso le separa al comprador de la decisión de poder preferir nuestro producto, a pesar de que en calidad somos muy superiores a lo que pueden ofrecer nuestros competidores. Pero así es el mundo del comercio internacional, se guía justamente por precio-calidad. En ese, digamos, en ese contexto, la agenda comercial juega un rol fundamental, porque efectivamente hemos venido trabajando desde el sector privado de manera conjunta con el equipo negociador público para poder asegurar el acceso a nuevos mercados, a más mercados. Desafortunadamente, en los últimos 10, 15 años tuvimos un rezago que le permitió a nuestros competidores suscribir acuerdos comerciales con nuestros principales mercados de destino, mientras nosotros nos quedamos atrás. Así es. Prueba de eso, para empezar a retomar uno de los que usted hacía mención, que es el más importante, es que Estados Unidos, hace 15, 16 años atrás, logró concretar un acuerdo comercial con Colombia y Perú que les descargó por completo de aranceles a sus productos. En nuestro caso, lamentablemente, la mayoría de los productos que además provienen de comunidades que generan desarrollo agrícola, hoy enfrentan aranceles y están perdiendo espacio de participación en las perchas de Estados Unidos, dado que ya no tenemos esquemas de preferencia de acceso unilateral a ese mercado. Entonces, lógicamente para nosotros la estrategia se centra en, por ejemplo, en Centroamérica. Costa Rica es el primer acuerdo comercial completo. Esto significa que no solo reduce aranceles, sino que tiene materias importantes como, por ejemplo, el impulso al comercio electrónico, el impulso a programas que puedan fomentar el acceso para las pequeñas y medianas empresas exportadoras para insertarse en el comercio internacional, servicios, inversiones. Todo esto abona para que podamos hacer más negocios. Y por eso Costa Rica es importante. Es un mercado pequeño, sin duda, son 5 millones de habitantes, pero que para nosotros significa el trazo de una estrategia para empezar a posicionar nuestra marca país en Centroamérica. Si avanzamos un poquito más hacia arriba, en Norteamérica, con Canadá hemos iniciado conversaciones exploratorias para el inicio de un acuerdo comercial. La expectativa, Verónica, y esto creo que es importante en esta coyuntura dar buenas noticias. Creo que vamos a tener en el primer semestre del siguiente año un buen anuncio de, ojalá, un inicio ya de negociaciones comerciales con Canadá. Esto favorece particularmente a la oferta agrícola, por ejemplo, el sector de las flores, que decíamos hace poco que fue muy golpeado por otro mercado, claro. Y también para cadenas alimentarias. Y si vamos un poco más hacia el otro lado del mapa, efectivamente estamos avanzando en negociaciones con Corea del Sur, tiene un buen nivel de avance, con China lo propio, y eso tiene una estrategia distinta de posicionamiento, porque ayuda muchísimo para que los productos de la oferta tradicional, me refiero por ejemplo a banano, que también conversamos hace un momento que fue golpeado, camarón, cacao y todos sus derivados, puedan ampliar el volumen exportado porque enfrentan aranceles entre el 20 y 25%, pero una cosa importante, Verónica, y yo creo que esto no se ha mencionado mucho y me parece que es válido señalarlo, es que, por ejemplo, el camarón ha abierto un espacio de una vitrina de proyección con la marca de calidad que tiene el Ecuador en alimentos en el mercado chino.
Ciertamente, cuando a nosotros nos preguntan, miren, pero en China el 90% de lo que se exporta es camarón, es verdad, pero eso al Claro. consumidor chino, como el coreano, el japonés, le deja la noción clara de que puede tener alimentos nutritivos, de calidad, sostenibles, que pueden provenir del Ecuador. Y la intención con esto, y con esto cierro la idea, Verónica, es que otros productos del la oferta exportable, particularmente alimentaria, agrícola, agroindustrial, no tradicional, puedan empezar a entrar apalancados con esa marca país que estamos empezando a posicionar con nuestros productos más emblemáticos. De ahí la agenda comercial, desmontar aranceles, es fundamental para nosotros. Bueno, importante entonces, ¿cómo vemos, Javier, esta situación con México de puertas a esta Alianza del Pacífico? Sabemos que un paso para ingresar a esta Alianza del Pacífico es tener y cerrar este acuerdo con México, pero ha habido un poco de problemas por ciertos productos que, bueno, no se han llegado a acuerdos en realidad, pero eso está avanzando también. ¿Cómo vemos esa situación con México? Bueno, con México el equipo negociador ha llegado al punto de plantear nuestra posición como para poder llegar a un acuerdo mutuamente viable. Esto significa que, así como nosotros hemos solicitado entender las sensibilidades productivas o posibles sensibilidades productivas que tiene el Ecuador, entendemos que en el camino de la apertura comercial existen mecanismos como, por ejemplo, cronogramas de desgravación más amplios para que los productos en los que ellos sienten que tienen sensibilidad puedan ser recogidos de la manera en la que nosotros también hemos solicitado. Por lo pronto estamos a la espera de una respuesta al nivel oficial de parte del equipo negociador de México. Por nuestra parte, los esfuerzos se han extremado. Nos parece, y lo hemos dicho con mucha claridad y transparencia, que ahora el balón se encuentra en la cancha de México para demostrar que realmente existe, uno, la voluntad de promover el comercio, los negocios y las inversiones con el Ecuador, y dos, también la voluntad de que el Ecuador pase a formar parte de estos esquemas de integración que podríamos compartir, por ejemplo, en este caso con México. Pero originalmente yo le diría, Verónica, que en realidad ahora nuestra mira está puesta en un esquema de integración como el que ha propuesto Estados Unidos. Hace, me parece, inicios de semana, ustedes habían dado a conocer la noticia de que una comitiva oficial liderada por el propio presidente de la República visitó al presidente Biden. Y esto es importante porque en el marco de la asociación que tenemos con Estados Unidos, nos parece que podemos insertarnos junto con otros países de la región a estructurar cadenas de valor que puedan tener como proyección la exportación, también entendiendo que el principal mercado sigue siendo Estados Unidos, y eso es importante no perderlo de vista, o por lo menos el principal mercado por número de productos que exporta el Ecuador. Así que quizás ahora nuestro enfoque está mucho más centrado hacia cómo estructuramos estos mecanismos de integración apalancados en el comercio que podríamos llegar a tener con los Estados Unidos. Y bueno, en ese sentido, Javier, hay mucha expectativa, me imagino, sobre esta noticia que dio a conocer el ministro de la Producción, Julio José Prado, que anunció que, bueno, los senadores de Estados Unidos están interesados en este tratado de libre comercio con el Ecuador y que este acuerdo se negociaría directamente. Sí, en el caso de Estados Unidos, efectivamente, la intención, y en esto yo creo que debemos ser, por lo menos de nuestra parte, muy transparentes. No vamos a iniciar negociaciones a pesar de que se ha expresado la voluntad política de los dos gobiernos. Vamos a iniciar negociaciones la próxima semana o el próximo mes. Este es un trabajo, Verónica, que implica una construcción de mediano y largo plazo de la relación comercial. Estados Unidos ha priorizado algunos elementos en su agenda comercial en los cuales nosotros sí creemos que logramos sintonizar. Por ejemplo, para Estados Unidos le parece que el respeto a los estándares laborales y ambientales cuando se hacen negocios y comercios son esenciales. Y en realidad ese ha sido justamente, y no ahora, sino desde algunos años atrás, el distintivo que ha utilizado la oferta exportable del Ecuador. Por lo tanto, creemos que tenemos plena sintonía con los intereses de la promoción de un acuerdo comercial que tiene Estados Unidos, un socio porque el Ecuador ya lo ha venido preparando. Entonces, probablemente en el transcurso, Verónica, de los primeros meses, probablemente el primer trimestre o máximos inicios del segundo trimestre del próximo año, tendremos ya reuniones a nivel oficial, tanto público como privado, que nos permitan consolidar la voluntad de la visita que se hizo al inicio de la semana y ojalá poder darle a las empresas exportadoras este aliento de que pronto tendremos
algún esquema que nos permita acceder sin aranceles, por lo menos mientras iniciamos las negociaciones de un acuerdo comercial, para evitar seguir perdiendo participación. No me quiero adelantar mucho, pero el optimismo nuestro está muy centrado hacia allá, y obviamente esperamos además que más actores, más empresas con más productos puedan entrar al mercado norteamericano, y ahí sin duda Canadá también va a ser parte de la estrategia que estamos centrando en Norteamérica. Así que hace un año muy desafiante, pero sin duda con metas muy ambiciosas. Importante, ojalá que esas metas ambiciosas se cumplan y cerramos esta entrevista, Javier, con ese optimismo y esperando que pues todo salga mejor y sea más próspero el 2023. Gracias a Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport, por comentarnos, bueno, todas esas expectativas que hay desde el sector exportador respecto a los acuerdos que están ya en camino. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Verónica, también, y una feliz Navidad por adelantado. Unas felices fiestas, Javier, y bueno, que sea el próximo año, como mencionaba, muy próspero para todos. 8 con